Ante las declaraciones recientes del director de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el mantenimiento de las tasas de interés en el punto actual y una inflación que aún no llega a la meta esperada del 2%, el impacto a la economía de Estados Unidos se vislumbra complejo, sobre todo por el hecho de quienes se ven afectados directamente son precisamente los ciudadanos. Veamos la noticia que tenemos para analizar el día de hoy. Amárrele muy bien el cinturón a Estados Unidos, le recomendó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al presidente de esa nación, Joe Biden, tras anunciar que la inflación y las tasas de interés siguen siendo muy altas, razón por la que los estadounidenses no contarán con ningún alivio por el momento. Powell, que a principios del mes de marzo había dicho que era probable que se realizarían recortes en las tasas de interés en algún momento, luego de haberlas llevado a un máximo en 22 años para bajar la inflación, sorprendió al mandatario estadounidense al develarle que, por ahora, eso no sucederá. Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate, dijo en un comunicado que esas tasas siguen siendo irritantemente altas. El estado de la batalla contra la inflación requiere que las tasas de interés se mantengan elevadas por mucho más tiempo. Esto producto de la crisis militar que atraviesa el país en los conflictos internacionales, así dijo Hamrick. Por su parte, Powell explicó que las perspectivas económicas son inciertas. El avance hacia nuestro objetivo de inflación del 2% no está garantizado. Anteriormente, le había dicho a Biden que era probable que la tasa de interés oficial había alcanzado su punto máximo para este ciclo, pero no fue así. La economía debió evolucionar en general con buena perspectiva, era lo que se esperaba, enfatizó. Los estadounidenses deberían acostumbrarse a que las tasas de interés estén más altas por más tiempo, hasta que la Reserva Federal se sienta lo suficientemente segura de que la inflación se está moviendo en la dirección correcta, recalcó. No esperábamos que este fuera un camino fácil, pero creo que fueron más altos de lo que nadie esperaba, añadió Powell. Es que tendremos que ser pacientes y dejar que las políticas restrictivas hagan su trabajo. Estados Unidos está viviendo un periodo bastante turbulento en materia económica. La escalada de los precios de la gasolina, el encarecimiento de las hipotecas y los alquileres dispararon la inflación más de lo esperado, lo que ha obligado a la Reserva Federal a mantener sus tasas más altas durante más tiempo. Según los últimos datos del índice de precios al consumidor publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios al consumo volvieron a subir para los estadounidenses, lo que se traduce en una prolongada y dolorosa batalla contra los altos costos por la supervivencia. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explicó las implicaciones de las lecturas de inflación de este año durante un panel de discusión en Ámsterdam. Sus comentarios fueron bastante relevantes para un gobierno que afronta dos conflictos armados en el ámbito internacional, e incluso otro por estallar con la superpotencia asiática, China. Si bien el Comité Federal de Mercado Abierto proyectó en diciembre 3 recortes de las tasas de interés para 2024, parece más probable que los recortes no se produzcan hasta la segunda mitad de este año, como muy pronto. Aún así, Powell sostuvo que el resultado más probable es que la Reserva Federal simplemente siga manteniendo las tasas estables. Un mensaje que llega en un momento en el que los consumidores se sienten bastante pesimistas acerca de la economía. Los estadounidenses están bastante preocupados por la inflación. Bien, la noticia del informe de Jerome Powell tomó a más de uno por sorpresa, teniendo en cuenta que las proyecciones para 2024 en Estados Unidos daban como escenario una disminución de la inflación a un 2% y los recortes a las tasas de interés eventualmente hacia mediados de año. Estos eventos no se darán, al menos por ahora. En términos generales, la economía del país del norte está preparada para continuar en esta línea. Sin embargo, algunos analistas plantean que las cifras macroeconómicas, aunque se encuentran en una especie de aterrizaje suave, donde la economía ha venido perdiendo algo de impulso, aunque mantiene una inercia favorable. Esto quiere decir que hay un crecimiento que se ha venido
deteniendo poco a poco, ¿sí? Durante el primer trimestre de 2024, las cifras dieron un escenario menor que el del cuarto trimestre de 2023. A su vez, se suponía una ralentización respecto al 1.2% trimestral del tercer trimestre, cuando la economía aceleró de forma sorprendente y creció a un mayor ritmo en 2021. Esto es lo que ha venido ocurriendo en cifras para el análisis económico en Estados Unidos. Este año tiene una característica particular y es que es año electoral. Para el presidente Biden hay una muy buena noticia, y es que la recesión de la cual se ha venido hablando en buena parte de los análisis económicos de expertos en los últimos 2 años aún no se está viendo, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra el país del norte. El reverso aquí es que la inflación sigue siendo alta y por tanto no bajan los tipos de interés. Biden, sin embargo, ha quedado con una parte positiva, donde dice que el informe de hoy muestra que la economía estadounidense sigue siendo fuerte, con un crecimiento constante y estable. Fueron sus palabras exactas en un comunicado distribuido por la Casa Blanca. La economía ha crecido más desde que asumí el cargo que en cualquier otro mandato presidencial de los últimos 25 años, afirma Joe Biden en sus optimistas presunciones. Vamos a ver el siguiente segmento de la noticia que analizamos. Los estadounidenses están bastante preocupados por la inflación. Entre tanto, el presidente Joe Biden reconoció que queda más por hacer para reducir la inflación. La inflación ha caído más de un 60% desde su máximo, pero tenemos más por hacer para reducir los costos para las familias trabajadoras. Adicionalmente, los precios de las viviendas y los comestibles siguen siendo demasiado elevados, aunque los costos de artículos clave para el hogar como la leche y los huevos son más bajos que hace un año, dijo Biden en un comunicado. Adicionalmente, los costos del gas y la vivienda han contribuido con todo este desajuste económico. Aparte de la caída de los precios en un par de categorías, como vehículos nuevos y usados o el mantenimiento de los mismos, así como los alimentosos, sufrieron una subida de precios en casi todas las categorías principales. No obstante, la inflación ha sido una pesadilla para la presidencia de Biden y los votantes le han dado sistemáticamente malas notas por su gestión de la economía. Estas políticas equivocadas en materia económica pueden hacerle pasar un mal rato al mandatario actual, sobre todo en un año en el que aspira a su reelección. Las bolsas estadounidenses se desplomaron tras la publicación de unos datos de inflación superiores a los previstos, con una caída del Dow de más de 500 puntos. El S&P 500 perdió un 1% y el Nasdaq Composite cayó un 1%. De manera que la inflación sigue siendo un desafío persistente para la Reserva Federal y también para la campaña de reelección del presidente Joe Biden. La economía es un tema central para los votantes este año. Los datos sobre el mercado laboral y el gasto muestran que la economía estadounidense es robusta, pero se está desacelerando hacia un ritmo constante. La política está pesando sobre el mercado laboral y el gasto sensible a las tasas de interés. Todo esto es perjudicial para la calidad de vida de los estadounidenses. Ted Rossman, analista senior de la industria de Bankrate, dijo que las cifras de ventas minoristas no fueron estelares, algo bastante preocupante en una economía capitalista que gira en torno a la sociedad de consumo. No es necesariamente bueno para la economía estadounidense que sus ciudadanos no tengan deudas de tarjetas de crédito con tasas de interés promedio superior al 20%, dijo Rossman.
Entonces, el hecho de que la gente esté comiendo fuera un poco menos y esté retirando compras de boletos más importantes, como muebles y automóviles, es una clara advertencia de que la economía se afectará a largo plazo. Estados Unidos, como superpotencia, configuró el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y ha sido durante mucho tiempo la fuerza motriz de la economía global. Pero ahora mantiene una feroz competencia y conflicto con potencias emergentes que desafían su estatus internacional. Tal es el caso de China. Muy bien. Una de los aspectos que han hecho énfasis los analistas, sobre todo viniendo de la Casa Blanca, es que Estados Unidos tiene la fortaleza suficiente para asumir estos escenarios. Sin embargo, ¿qué significa esto para la gente? Para la gente de a pie, los ciudadanos en su día a día. Las tasas de las tarjetas de crédito están en o más cerca de sus máximos históricos. Las tasas hipotecarias se han venido duplicando en años recientes. Por lo tanto, es improbable que esto vaya a descender de manera pronta, a pesar de que la Fed le haya bajado a la aceleración. Esto lo dice Matt Schultz, analista de crédito de LendingTree. Es probablemente la desafortunada realidad para los últimos meses, declaró este analista. Es bien importante atender a que la morosidad y los totales de deuda de los consumidores también aumentan a medida que crecen las tasas, por supuesto. Algunos bancos se han vuelto más reacios también a aceptar saldos transferidos y esto significa que los consumidores deben tener un buen crédito para obtener la aprobación. Pero si están en mora, obviamente esto se va a ver afectado. De igual manera, las tasas de los certificados de depósito a término han caído, han sido las primeras en caer y algunos bancos en línea han comenzado a reducir las tasas de las cuentas de ahorro. Otro aspecto no menos importante, diría yo crítico, es el tema de las hipotecas. La Reserva Federal no fija directamente las tasas hipotecarias, pero por supuesto que influye en ellas. El mercado de bonos, la inflación y otros factores contribuyen en su conjunto a que las altas tasas hipotecarias que enfrentan los consumidores, pues se vean ellos directamente ahogados con estos temas, porque vamos a recordar que la tasa de promedio en una hipoteca en Estados Unidos de tasa fija es aproximadamente a 30 años. Esta subió recientemente a más del 7% desde el mes de noviembre del año anterior. En ese orden de ideas, las tasas hipotecarias pueden cambiar incluso cuando la Fed mantenga estable la tasa de referencia y, por supuesto, los consumidores deberán sopesar muchos puntos de datos económicos antes de decidirse a adquirir una hipoteca. En este sentido, un estudio de la empresa de servicios financieros Bankrate encontró que alquilar es mucho más barato que comprar una casa típica en las 50 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos. El pago hipotecario mensual típico de una casa de precio promedio en Estados Unidos era de $2,703, mientras que el alquiler mensual promedio a nivel nacional es de $1,979. Es una brecha de casi el 37% entre los costos de alquilar o comprar una casa. Por lo tanto, esto no es nada viable para un ciudadano promedio que lamentablemente se ve enfrentado ante estas situaciones. Lo que se dice en el video que vimos a continuación, anteriormente, es que definitivamente si no hay consumo, si no la gente no se endeuda, pues obviamente la economía se va a estancar de muchas maneras y esto no es conveniente para el país a pesar de que la Fed esté diciendo tenemos, digamos, una economía fuerte y podemos asumirlo.
pero tenemos que jugar. Mientras tanto, vemos los puntos de la inflación no han bajado lo suficiente. Eh, Estamos en un casi 3.5%, fue el anuncio de Powell, pero la inflación se esperaría que bajara a un 2% y aún no se ha logrado, incluyendo los aspectos de los dos dígitos, no uno solo como se ha venido manejando. Powell fue enfático en este punto. Por lo tanto, no hay tales recortes en las tasas de interés, por lo menos en mucho tiempo, aunque algunos analistas establecen que estos podrían llegar a darse hacia finales de septiembre o noviembre de este año, pero no se ve ninguna intención por parte de la Fed en hacer estos cambios. Así que si bien sería bueno que la Reserva Federal pudiera arreglar todo por sí sola, probablemente no va a ser posible y eso sí provocará muchas lágrimas entre los consumidores, entre los ciudadanos de a pie. Los préstamos que tienen un crédito más sólido podrían tener tasas competitivas, los bancos, pero la decisión de la Fed no hará que sean menos costosos estos préstamos, sobre todo en líneas específicas. Por ejemplo, los préstamos para automóviles han sido otro tema bastante crítico, pues el crédito de un automóvil no había sido tan caro desde 2008. Eh, Hay predicciones de analistas donde se dicen que para fines de 2024 las tasas de los préstamos para automóviles nuevos a 5 años alcanzarán un promedio del 7% y los préstamos para usados a 4 años del 7.5%. De hecho, el año pasado, los préstamos que se hicieron a pagos mensuales fueron a unas altísimas tasas de interés y la morosidad de estos préstamos alcanzó su tasa más alta en casi 30 años. El pago mensual de un préstamo de automóvil fue de $738 para vehículos nuevos y $532 para vehículos usados en el cuarto trimestre de 2023. No es tan rápido como quisiera. Estos eventos reflejan la incapacidad que se está logrando en la gente de poder ponerse al día con los créditos y de poder mantener ese consumo que se esperaría. Varios informes recientes sobre precios y crecimiento económico han socavado la creencia de la Reserva Federal de que la inflación disminuiría a ritmo constante. Esto ha sido evidente para el señor Powell, quien declaró que la inflación ha mostrado una falta de avances adicionales hacia nuestro objetivo del 2%. Sin embargo, pues también se había detectado en un momento dado que este indicador de inflación estuvo un máximo del 7.1, precios promedio muy encima de los niveles previos a la pandemia de COVID-19 y por supuesto, aunque ha bajado, en este momento la inflación se registró en un 3.5%, pues no ha dejado o no ha permitido que los costos de servicios, de productos bajen de igual manera. En ese sentido, estos siguen en aumento, incluyendo alquileres, atención médica, comidas en restaurantes y seguros de automóviles, lo cual resulta bastante complejo para el desarrollo económico de un país como Estados Unidos. Por supuesto, esto le pega directamente
a lo que ya manejamos o lo ya hemos visto en cuanto al déficit fiscal que maneja, que no es menor, es uno de los más altos a nivel mundial, sumado a los escenarios de guerra que tenemos en este momento, no solamente por la intervención que está realizando, sino precisamente el desmesurado gasto en armamento, en paquetes de ayuda a otros países y la baja inversión social tanto en salud, en educación, a nivel interno, que están afectando y que se están viendo cada vez más en la realidad de los ciudadanos norteamericanos. Bueno, de los ciudadanos de todo Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay de todos los países aparte de sus nativos, quienes viven allá, consumen allá, y así como ganan en dólares, también gastan en dólares, tienen que pagar impuestos, tienen que obtener sus productos de consumo, y el crédito en Estados Unidos, tarjetas de crédito, préstamos, son, digamos, están a la orden del día. Pero en estas condiciones cada vez más va a haber menos consumo y esto será mucho más complicado para el desarrollo económico del país. Bueno, quedaremos entonces muy atentos a el desarrollo de este proceso. Vamos a seguir haciendo el seguimiento correspondiente a este evento que nos compete a todos, porque recordemos también que lo que se da en Estados Unidos afecta considerablemente las economías de todos los países, incluyendo nosotros, los países de la patria grande. Los dejo por ahora y los dejo con la frase de reflexión del día. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente, lo dijo John Maynard Keynes. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar.